Capítulo 51. Los sonidos de llantos de felicidad y risas llenas de alegría llenaban las plazas de los reinos de Fresta, Ligneel, Sortis y Balsámico. Las familias se abrazaban. Los padres sostenían a sus hijos con tanta fuerza que no querían soltarlos. La gente comía grandes y deliciosos bocados de comida. La primera comida real en los últimos 7 oscuros días. Se sentía como un sueño. Se sentía como un milagro. Se sentía demasiado bueno para ser verdad. Los diales altavoz que habían transmitido la poderosa voz de Uni ahora estaban en silencio. Pero sus palabras aún resonaban en la mente de todos. Les había contado sobre el sufrimiento. Les había contado sobre las mentiras de los revolucionarios. Les había dicho que sus propios reyes no eran tan malos. Les había dicho que el gobierno mundial estaba allí para ayudarlos. Y entonces, les devolvió todo. Mientras las lágrimas de felicidad comenzaban lentamente a secarse y la primera sensación de saciedad se extendía por sus estómagos hambrientos, una nueva emoción comenzó a agitarse en los corazones de la gente. Era una ira fría y dura, y también odio. Era una ira dirigida a la única persona que los había hecho sufrir tanto. Y esa persona no era otra que Monkey D. Dragon. En el reino de Fresta, el herrero abrazaba con fuerza a su nieta Elara. Su pequeño cuerpo seguía delgado, pero estaba cálido y seguro entre sus brazos. Su esposa lloraba lágrimas de felicidad mientras acariciaba suavemente el cabello embarrado de Elara. Estaban comiendo pan y queso de verdad. Era un momento perfecto para ellos después de tantos días. Entonces el herrero levantó la vista. Sus ojos, aún rojos por el llanto, se posaron sobre el antiguo palacio real. Y allí, en la torre más alta, ondeaba todavía al viento la odiada bandera del ejército revolucionario. Y en medio de la plaza principal seguía en pie la horrible estatua de Monkey D. Dragon, observándolos desde arriba con su frío rostro de piedra. Una nueva y ardiente oleada de ira recorrió al herrero. Era una ira incluso más fuerte que la que había sentido cuando se llevaron a su hijo. Esta ira era por las mentiras. Esta ira era por la traición. Esta ira era por el hombre de la estatua que los había obligado a hacer cosas tan terribles. Se puso de pie lentamente y, aún sosteniendo a Elara con un brazo, con la otra mano se inclinó y recogió un pesado trozo de madera del suelo. Sus ojos, que habían estado llenos de lágrimas, ahora ardían de odio. Caminó hacia la estatua de dragón. Su esposa vio lo que estaba haciendo. No, susurró con un nuevo miedo en su voz. No ahora. Ya terminó. Déjalo estar. Pero el herrero no la escuchó. Recordó a su hijo siendo abatido a tiros. Recordó los gritos de Elara cuando se la llevaron. Recordó haber sido obligado a escribir aquellas mentiras. Aquella estatua era un símbolo de todo eso. Era el símbolo de todas las cosas terribles que le habían sucedido a él y a su familia. Finalmente llegó al lugar donde se encontraba la estatua y, con toda la fuerza que le quedaba, balanceó el trozo de madera y lo estrelló contra la pierna de piedra de la estatua. ¡Crack! Un pequeño fragmento de piedra se desprendió. Fue un sonido pequeño, pero resonó como un trueno en la plaza donde se celebraba. Todos dejaron de hablar. Todos miraron en dirección al lugar de donde provenía el sonido. Los demás habitantes de Fresta vieron lo que estaba haciendo el herrero. Recordaron los trabajos forzados, la comida robada, los niños arrebatados y las humillaciones públicas. Recordaron su propia ira, que había permanecido enterrada en lo más profundo de ellos. Una joven que había sido obligada a realizar trabajos forzados gritó de repente. Recogió una pesada roca del suelo y la lanzó contra la estatua. ¡Tuac! Entonces, como una presa que se rompe, la ira explotó entre todas las personas que estaban alrededor. La gente tomó cualquier cosa que pudiera encontrar. Piedras, palos, trozos de madera rota. Corrieron hacia la estatua y sus rostros ya no estaban llenos de alegría, sino de una furia hirviente y absoluta. La golpearon. La patearon. La maldijeron. Querían destruir hasta el último fragmento del monstruo que les había causado tanto dolor. En sus hogares, la gente arrancaba los retratos de dragón. Arrancaban las imágenes de las paredes y las hacían pedazos diminutos. Algunos les escupían. Algunos los pisoteaban. Estaban destruyendo el último símbolo impuesto de su pesadilla. Sabían que Umi los había salvado. Sabían que el gobierno mundial los había salvado. Y sabían quién los había hecho pasar realmente por el infierno.
El rostro enojado y severo de Monkey D. Dragón, que alguna vez fue un símbolo de esperanza, ahora no era más que un recuerdo odiado. A lo largo de los 4 reinos, la destrucción continuó. Las estatuas de dragón fueron reducidas a pedazos. Los retratos fueron rasgados y quemados. Las banderas del ejército revolucionario fueron arrancadas y pisoteadas en el barro. Los agentes del Cyberpol observaron todo con ojos fríos e indiferentes. No detuvieron la destrucción. Habían recibido órdenes de Imu de que, cuando la gente hiciera algo como esto, simplemente permanecieran allí y disfrutaran del espectáculo. El herrero, sosteniendo a Elara con una mano, observó el montón de piedra rota que antes había sido la estatua de dragón. Su nieta estaba a salvo. Su esposa estaba a su lado. Su estómago estaba lleno. Pero el odio hacia la revolución, hacia Dragón, era un fuego frío en su corazón que nunca se apagaría. El gobierno mundial les había devuelto todo. Les había devuelto sus antiguas vidas. Pero también les había dado un nuevo y amargo odio hacia el ejército revolucionario. Para la gente de estos 4 reinos, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos. Capítulo 52. Muy por encima de la feliz y recuperándose ciudad de Fresta, Imu estaba de pie sobre el techo del antiguo palacio real. Miró hacia abajo a la gente, que ahora comenzaba a sentir alegría. Sus rostros estaban llenos de una nueva esperanza. Podía sentir sus emociones con su haki de observación. La espesa nube gris de tristeza y miedo había desaparecido. En su lugar había un brillante y fuerte sentimiento de amor y confianza. Su experimento había terminado. Había sido un éxito perfecto. Cerró los ojos. Extendió su mente, enviando un mensaje secreto y silencioso a través del vasto océano, hasta la tierra santa de Mer y Geoise. En una gran sala, 5 ancianos con elegantes trajes, los 5 ancianos, detuvieron todo lo que estaban haciendo. Se sentaron erguidos. Habían recibido la llamada de Imu. Una voz respetuosa y ligeramente asustada habló en la mente de Imu. Gran Imu, dijo Saint Jai García Saturn. La situación en el North Blue ha sido manejada, dijo Imu. Su voz era tan fría como una mañana de invierno. La misión del Cyberpol está completa. La llamada revolución del ejército revolucionario en Fresta, Ligneel, Sortis y Balsámico ha sido completamente destruida. La gente de estos 4 reinos ahora es, extremadamente leal al gobierno mundial. Cuando los 5 ancianos escucharon esto, quedaron impactados y luego sintieron alivio. Esas son excelentes noticias, Imu-sama, dijo Saint Togmanuakuri. Su liderazgo nos ha traído una victoria perfecta. Ahora es su turno de manejar la situación, continuó Imu, con una voz que no dejaba espacio para preguntas. Enviarán funcionarios y establecerán un rey títere que sea leal al gobierno mundial. Los ayudarán a reconstruir estos reinos. Se asegurarán de que la historia de su sufrimiento bajo los revolucionarios y de su salvación por el gobierno mundial sea contada en todos los periódicos mañana, y que cada persona de este mundo reciba esta noticia. Por supuesto, Imu-sama, dijo Saint Marcus Mars. Manejaremos las consecuencias a la perfección. Entonces Imu añadió otra capa a su brillante y cruel plan. No iba simplemente a desaparecer. Iba a crear una nueva y poderosa pieza para su juego. Durante esta misión, dijo la voz mental de Imu, asumí la identidad pública del comandante Umi. Este Umi es un agente competente. Ha mostrado una gran promesa para el gobierno mundial. Quiere servir a la causa de la justicia en la marina. Deberían convertirlo en un vicealmirante a partir de su posición como agente secreto del gobierno mundial. ¿Qué opinan? Los 5 ancianos se confundieron por un momento. ¿Un vicealmirante? Pero Umi no era real. Solo era un disfraz de su verdadero señor. Entonces comprendieron. Imu estaba creando un héroe falso, una cara pública para sus acciones secretas. Un poderoso vicealmirante llamado Umi, conocido por su increíble fuerza y lealtad, sería una herramienta muy útil para el gobierno mundial. Una sabia decisión, dijo Saturn, mientras su mente se esforzaba por seguir el ritmo de los ingeniosos planes de Imu. Se hará, Imu-sama. Umi se convertirá en vicealmirante de los marines. Bien, dijo Imu. Y una cosa más. Quiero que todos los periódicos de mañana tengan la foto de Umi en la portada, una foto mía. El titular contará la historia de su gran logro. Cómo salvó a los 4 reinos de los malvados revolucionarios.
Entonces llegó la mentira final y perfecta. Y también dirá, ordenó la voz de Inu, que durante esta heroica misión, el agente Umi recuperó la tecnología robada del reino Germá, la cual el ejército revolucionario había robado después de destruir dicho reino. Es un héroe que no solo ha salvado a estas personas, sino que también ha salvado al mundo de que una ciencia tan peligrosa cayera en manos equivocadas. Durante un largo momento hubo un profundo y confuso silencio por parte de los 5 ancianos. Todos estaban completamente conmocionados. Ellos conocían la verdad. Sabían que el propio Inu, junto con Gunko y Shamrock, había destruido el reino Germá apenas una semana atrás. Sabían que había sido el gobierno mundial, y no los revolucionarios, quien había tomado toda la asombrosa ciencia y tecnología de Germá. Imu les había ordenado culpar a los revolucionarios por el ataque para hacer que parecieran villanos malvados ante el resto del mundo. La tecnología ya estaba en sus propias manos. Pero entonces comprendieron el brillante y perverso plan de Imu. Era una mentira perfecta. Cuando el gobierno mundial comenzara a utilizar la increíble tecnología de Germá para construir armas nuevas y poderosas en el futuro, tendrían una historia perfecta para contar. Si la gente preguntaba, ¿de dónde obtuvieron esa tecnología? Tendrían una excusa perfecta por si acaso, aunque el gobierno mundial no necesitara explicar sus acciones a nadie y simplemente siguiera adelante con ellas. Pero Imu conocía la situación actual del gobierno mundial. Seguía siendo la fuerza más poderosa del mundo, pero tenía espadas colgando sobre su cuello. Tenían demasiadas amenazas. Los 4 emperadores, el ejército revolucionario, Luffy, los señores de la guerra que no eran leales al gobierno mundial, la gran era de los piratas, los supernovas piratas que aparecían uno tras otro, la peor generación, los gigantes de Elbaf y otras razas hostiles al gobierno mundial como los hombres pez, los minks, los piernas largas, los brazos largos y el arma biológica Shirahoshi, que aún tenía que despertar, el clan de y muchos más. Todos ellos solo estaban esperando que el gobierno mundial se debilitara y, en un máximo de 3 años, el gobierno mundial tendría que enfrentarse a todos ellos de frente. Por eso Imu tuvo que idear un plan que diera sentido a todo lo que había hecho el gobierno mundial. Si este nuevo Imu no hubiera sido una persona reencarnada, entonces el gobierno mundial seguiría desperdiciando su tiempo en su arrogancia. Era un plan que hacía que el gobierno mundial pareciera héroe 2 veces. Primero, por salvar a los 4 reinos de los malvados revolucionarios. Y segundo, por salvar al mundo de que los revolucionarios obtuvieran armas peligrosas. Era una mentira que haría que la gente los amara y confiara aún más en ellos. Su sabiduría es absoluta, mi señor. No es de extrañar que el gobierno mundial haya gobernado el mundo durante los últimos 800 años. Haremos lo que diga, Gran Imu, dijo finalmente Saturn, lleno de un profundo y temeroso respeto por el astuto y cruel plan de Imu. Y con eso, Imu cortó la llamada, dejando a los 5 ancianos apresurarse para convertir sus mentiras perfectas en la nueva verdad del mundo. En los muelles del reino de Fresta, los numerosos barcos del Cyberpol se estaban preparando para partir. La misión había terminado. Los principales agentes del CP0, Rob Luxi, Kaku, Jabra, Khalifa, Blueno y Stussy, estaban todos de pie en la cubierta del barco principal junto a Imu. Se preparaban para regresar a su base principal, de vuelta a Mer y Geoise. Sus trajes blancos seguían impecables. Observaban la ciudad, que ahora estaba llena de luz y sonidos felices. Habían sido parte de una misión muy extraña. Habían recibido la orden de ser héroes, y era una sensación extraña a la que no estaban acostumbrados. Otros agentes del Cyberpol, aquellos pertenecientes a los grupos CP1 hasta CP8, se quedarían atrás. Su nuevo trabajo era ayudar a la gente de los 4 reinos a reconstruirse y asegurarse de que permanecieran leales al gobierno mundial. Serían los nuevos rostros amistosos del orden y el control del gobierno mundial. Mientras el sol desaparecía completamente bajo el horizonte, los barcos del Cyberpol comenzaron lentamente a alejarse del puerto. Se desplazaron silenciosamente hacia la noche, dejando atrás aquellos 4 reinos. El herrero sostenía la mano de Elara y estaba de pie en los muelles junto a su esposa. Observaban cómo los barcos se alejaban. Formaban parte de una gran multitud de personas que habían acudido para agradecer y despedirse de sus salvadores. Gracias, Umi-sama. Gritaba la gente. Gracias, gobierno mundial. El herrero no gritó.
Simplemente permaneció allí, con el corazón lleno de una profunda gratitud que sabía que sentiría durante el resto de su vida. Nunca olvidaría la pesadilla, y jamás olvidaría al hombre que lo había despertado de ella. No tenía idea de que el hombre que lo había salvado era también el responsable de su pesadilla desde el principio. Capítulo 53. En la cubierta principal del barco, Imu estaba de pie allí, mirando el interminable mar oscuro. Su sencilla capa oscura ondeaba con el viento salado. Detrás de él, los principales agentes del CP0 permanecían en silencio. Rob Luxi, Kaku, Jabra, Khalifa, Blueno y Stussy estaban todos allí. Durante mucho tiempo nadie habló. El único sonido era el de las olas golpeando el barco. Finalmente, Rob Luxi, que normalmente era muy callado, dio un pequeño paso hacia Imu. Umi-sama, dijo con su voz baja y seria. Imu no se giró, pero aún así respondió. ¿Sí? Tengo una pregunta, dijo Luxi. Quiero volverme más fuerte. Usted es la persona más fuerte de este barco. ¿Puede decirme cómo se alcanza semejante fuerza? Había otra razón para su pregunta. Estaba recordando su gran pelea de unas semanas atrás. Recordaba el dolor y la vergüenza de haber perdido contra el chico del sombrero de paja, Monkey de Luffy. Para un agente perfecto como Luffy, perder era lo peor del mundo. Sentía que había fracasado y pensaba que no era lo suficientemente fuerte. No quiero volver a perder cuando esté en una misión, dijo Luffy, con la voz llena de arrepentimiento. Cuando Imu escuchó esto, comprendió lo que realmente estaba preguntando. Había perdido contra Luffy en Enies Lobby y había fallado en su misión. Por eso estaba haciendo esa pregunta. Entonces finalmente giró ligeramente la cabeza. Sus brillantes ojos rojos observaron a Luffy. No es que fueras débil, dijo Inu, con una voz envuelta en misterio, sino que tu oponente era Luffy. Luffy y los demás agentes del CP0 quedaron muy confundidos por esa respuesta. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba diciendo que Luffy era simplemente especial? ¿Estaba diciendo que todo había sido mala suerte? Luffy no lo entendió. Pero sabía que aquel hombre, Umi, era su superior y que conocía algo que él desconocía. Así que simplemente asintió como si hubiera entendido perfectamente. Ya veo, dijo Luffy, aunque en realidad no veía nada. Gracias por su guía, Umi-sama. Los demás agentes también fingieron entender y asintieron seriamente con la cabeza como si ellos también lo comprendieran. Todos pensaban que Imu les había compartido algún secreto profundo y que simplemente aún no tenían suficiente información para descifrarlo. Imu volvió a mirar el mar. Su trabajo con ellos había terminado. Debajo de su rostro tranquilo, sentía que su mente estaba a punto de romperse. No había dormido durante más de 9 días. Durante 7 de esos días, su mente se había extendido como una gigantesca red, controlando las acciones de decenas de miles de personas. Era una tarea enorme y pesada incluso para alguien tan poderoso como él. Era como levantar una montaña gigante e invisible con el cerebro sin dejarla caer jamás. Su mente gritaba por un descanso largo, profundo y silencioso durante varios días. Voy a mi habitación a descansar, dijo Imu. Su voz era firme y no mostraba el terrible cansancio que sentía. No interrumpan mi sueño sin importar lo que ocurra. ¿Entendido? Sí, Umi-sama, respondieron todos al mismo tiempo. Imu se alejó y entró en la gran y lujosa habitación del capitán en la parte trasera del barco. Dentro de su habitación personal, Imu cerró la puerta con llave. En el momento en que estuvo solo, soltó un largo suspiro cansado que parecía cargar con todo el peso de los últimos 9 días. Un profundo y pesado dolor palpitaba detrás de sus ojos. Se apoyó contra la puerta durante un segundo, sintiendo una ola de agotamiento mental tan intensa que casi hizo que sus rodillas cedieran. Miró alrededor de la habitación. Era agradable, con un gran mapa en la pared y un elegante escritorio. Pero no era su habitación. No solo necesitaba descansar. Necesitaba dormir perfectamente. Sonrió con una pequeña sonrisa cansada. No necesitaba navegar durante días para regresar a Mer y Geoise. Eso tomaría demasiado tiempo y no podía esperar tanto. Tenía una forma mucho más rápida de viajar. Imu utilizó el poder de su fruta del diablo y una extraña energía púrpura lo rodeó formando un pentagrama circular. Durante apenas un segundo, la habitación se llenó de una sombra giratoria. Y entonces desapareció.
No solo desapareció de la habitación. Había desaparecido completamente del barco. Castillo Pangea, Mer y Geoise, Red Line. En ese mismo instante, en la Tierra Santa de Mer y Geoise, en el corazón del hermoso Castillo Pangea, existía una habitación secreta que casi nadie en el mundo conocía. Era la habitación personal de Imu. Una sombra púrpura giratoria apareció en medio de la estancia. Luego desapareció y allí estaba Imu. Se había teletransportado desde el North Blue hasta su propia habitación en un instante. Miró a su alrededor. La habitación era tranquila y pacífica. Caminó hacia su cama. Era una cama magnífica. Las mantas estaban hechas de la seda más suave del mundo y las almohadas eran tan esponjosas como las nubes. Para alguien que llevaba despierto más de 9 días, parecía la cosa más hermosa de todo el mundo. Soltó un largo suspiro feliz y se dejó caer sobre la cama, hundiendo su cuerpo cansado en aquella maravillosa suavidad. Oh, cuánto extrañé esta cama. Dijo en voz alta a la habitación vacía. Su voz ya no era la voz seria de Imu. Era la voz de alguien completamente agotado y muy feliz de estar en casa. Rodó sobre la cama como un gato cansado y feliz. Durante un momento, Imu estuvo muy contento de haber regresado a su propia y cómoda cama después de un largo y duro viaje por el North Blue. El profundo dolor de su mente ya comenzaba a desaparecer, reemplazado por la maravillosa promesa de un sueño largo y profundo. Realmente me gustaría ver la cara de Dragón cuando vea el periódico de mañana, susurró para sí mismo mientras sus párpados se sentían tan pesados como piedras. Imaginó a Dragón, el serio líder del ejército revolucionario, tomando el periódico y viendo la gran fotografía de Imu en la portada. Imaginó a Dragón leyendo la historia sobre cómo el gobierno mundial había salvado 4 reinos de su malvado ejército. Imaginó a Dragón leyendo la mentira sobre la tecnología de Germa. Imaginó la impotente ira pura que Dragón sentiría. Imu soltó una pequeña risita feliz y somnolienta. Ahora, ¿qué harás, Dragón? Dijo con una divertida y burlona entonación en la voz. ¿Seguirás mirando hacia el este? Pocos momentos después, Imu dormía pacíficamente. Capítulo 54. Al día siguiente, el mundo despertó con una nueva historia. No era una pequeña historia susurrada en secreto. Era una historia grande y estruendosa, impresa con tinta negra en la portada de casi todos los periódicos entregados por los alegres newscoos voladores a cada rincón del mundo. En la portada había una fotografía. Era la fotografía de un hombre de cabello negro y serios ojos rojos brillantes, vestido con el uniforme blanco de un agente del Cyberpol y sosteniendo una hermosa espada. El titular sobre la imagen era grande y llamativo. El héroe del North Blue, el agente Umi, salva a 4 reinos del terror y la maldad del ejército revolucionario. Debajo, la historia relataba una fantástica narración. Contaba cómo 4 reinos habían sido tomados por el malvado ejército revolucionario liderado por el terrible Monkey D. Dragón. Contaba cómo la gente había sido condenada al hambre, cómo les habían arrebatado a sus hijos para la Brigada Juvenil Revolucionaria, cómo fueron obligados a trabajar y cómo fueron forzados a producir más niños para el ejército revolucionario. La gente de esos reinos había tenido que vivir con miedo. Y entonces, un agente secreto del gobierno mundial, junto con su equipo, derrotó a los revolucionarios y salvó a todos. La historia incluso decía que Umi había recuperado la tecnología del reino Germa, la cual los revolucionarios habían robado después de destruir dicho reino hacía más de una semana. Y que este héroe, Umi, había sido ascendido al rango de vicealmirante de los marines por todos sus logros por parte del gobierno mundial. La historia era una mentira perfecta. Y casi todo el mundo la creyó. Isla Rakesh, North Blue. La pequeña niña que le había dado a Imu su nuevo nombre estaba sentada en la mesa del desayuno. Su madre estaba leyendo el periódico y tenía los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó la pequeña mientras mordisqueaba una tostada. Su madre giró el periódico y señaló la fotografía de la portada. «Mira, querida», dijo con la voz llena de emoción. «Es él. Es el héroe que nos salvó». Los ojos de la pequeña brillaron como 2 estrellas. Era él. Era aquel hombre silencioso y asombroso al que le había preguntado cómo se llamaba. Y su nombre realmente era Umi. Su nombre era Aba. Observó la fotografía durante mucho tiempo. Se veía tan fuerte y valiente.
El periódico decía que había salvado 4 reinos enteros. Era un verdadero superhéroe. «¡Guau!», susurró Ava, con el corazón lleno de una cálida y feliz emoción. Levantó la vista hacia su madre con los ojos brillando por un sueño completamente nuevo. «Mamá», dijo con voz seria y llena de esperanza. «Cuando crezca, yo quiero convertirme en una heroína igual que Umi-sama». Ligneel, Sortis, Balsámico y Reino de Fresta, North Blue. En la ciudad de Fresta, el herrero ayudaba a reconstruir una muralla dañada. No estaba siendo obligado a trabajar. Ayudaba porque quería hacerlo. Su estómago estaba lleno de buena comida y su nieta Elara jugaba de forma segura en la plaza junto con todos los demás niños. En ese momento, un hombre corrió por la calle agitando un periódico. «¿Han visto esto?», gritó. «Es sobre Umi-sama». Una gran multitud se reunió para leer las noticias. El herrero se acercó mientras se secaba el sudor del rostro. Vio la fotografía de Umi y su corazón se llenó de un profundo sentimiento de agradecimiento y gratitud. Pero entonces leyó la historia. Leyó acerca de los otros 3 reinos: Ligneel, Sortis y Balsámico. Leyó que exactamente las mismas cosas terribles les habían ocurrido. La comida robada. Los niños secuestrados. Los trabajos forzados. Era exactamente la misma pesadilla. «Ellos también pasaron por esto», susurró el herrero a su esposa, quien se había acercado para colocarse a su lado. La gente de los 4 reinos estaba leyendo la misma historia. Un hombre de Sortis que había sido minero leyó sobre los agricultores de Balsámico. Una mujer del Gneel leyó sobre los herreros de Fresta. Todos comprendieron algo muy importante. No estaban solos en su sufrimiento. Y tampoco estaban solos en su salvación. Eso hizo que sus nuevos sentimientos se volvieran aún más fuertes. Su odio hacia el ejército revolucionario y su amor hacia el gobierno mundial y el héroe Umi crecieron cada vez más. Ahora todos estaban conectados por una pesadilla compartida y un héroe compartido. Jamás olvidarían quién los había herido y quién los había salvado. Cierta nación miembro del gobierno mundial. En un hermoso y pacífico reino lejano, un rey estaba sentado en su sala del trono junto a sus consejeros. Era un rey que se preocupaba por su pueblo. Estaba leyendo el periódico y su rostro estaba pálido por la preocupación. «Esto es terrible», dijo el rey mientras dejaba el periódico sobre una mesa. «El ejército revolucionario, destruir un reino entero como Germá y luego torturar a otros 4 más. No son revolucionarios. Son demonios con piel humana». Su principal consejero, un anciano con una larga barba blanca, asintió. «En efecto, Su Majestad. Esto demuestra cuán peligrosos son realmente. Ningún reino está a salvo de ellos». El rey observó por la ventana su ciudad feliz y pacífica. Sintió un nuevo miedo. ¿Y si el ejército de dragón venía allí? «Pero», dijo el rey, con una voz algo más firme, «también demuestra cuán poderoso es el gobierno mundial. Este agente, Umi, salvó 4 reinos él solo. Eso es realmente impresionante». El consejero asintió. «El gobierno mundial ha demostrado que puede y protegerá a sus aliados. Esta noticia hará que todos los demás reinos se sientan mucho más seguros. Nuestro tributo celestial está siendo muy bien invertido». El rey asintió. El miedo seguía allí. Pero ahora también existía una sensación de seguridad. Toussaint Sunny, Paradise, Grand Line. Los piratas del sombrero de paja navegaban sobre el brillante mar azul. Tenían un barco completamente nuevo. Un barco hermoso y resistente que Frankie había construido para ellos. Habían dejado a Butter 7 atrás hacía una semana y ahora se dirigían hacia su próxima gran aventura. Luffy estaba sentado sobre la figura de león en la proa del barco, riendo y disfrutando del viento. Zoro dormía sobre la cubierta. Usopp y Chopper jugaban un juego. Frankie pulía orgullosamente la barandilla del barco. Nami observaba sus mapas y Robin leía un libro. Sanji estaba en la cocina preparándose para cocinar un delicioso almuerzo. Era un momento feliz y tranquilo. Entonces un Niusko descendió volando y dejó caer un periódico sobre la cubierta. Nami lo recogió. «Oh, el periódico de la mañana», dijo alegremente. Entonces vio el titular. Su sonrisa desapareció. «Chicos», dijo con una voz extraña. «Necesitan ver esto». Pocos momentos después, todos excepto Robin se reunieron alrededor del periódico.
Vieron la fotografía de Umi, Inu, y leyeron la historia de los 4 reinos. Vaya, este tipo Umi suena súper fuerte. Dijo Frankie mientras realizaba una de sus características poses. ¿Salvó 4 reinos? Debe ser un verdadero héroe. Dijo Chopper con los ojos brillando. Pero en ese momento Sanji no estaba mirando la fotografía de Umi. Estaba observando fijamente el nombre que aparecía una y otra vez en la historia. Monkey D. Dragon. El hombre que supuestamente había destruido el reino Germa y asesinado a toda su familia. El rostro de Sanji se oscureció. Miró a su capitán, Monkey D. Luffy, que seguía cerca de él. Luffy, dijo Sanji con una voz fría y llena de dolor. Tu padre, realmente es un demonio. Luffy lo miró confundido por el tono de enojo de Sanji. ¿Mi papá? Antes de que pudiera decir algo más, Zoro habló. Oye, cocinero. Esto no tiene nada que ver con Luffy. No es su culpa quien sea su padre. Cállate, cabeza de musgo. Respondió Sanji con enojo. Toda mi familia fue exterminada por su culpa. Tengo todo el derecho a estar furioso. Nami y Usopp miraron de uno a otro con preocupación. Vamos, ustedes dos, no peleen, dijo Nami nerviosamente. La familia de Luffy es simplemente, muy complicada y aterradora. Justo cuando la discusión estaba a punto de hacerse más grande entre Zoro y Sanji, Robin cerró su libro con un suave chasquido. Todos la miraron. Esperen un momento, dijo con voz calmada y reflexiva. Robin se levantó y caminó hasta el periódico. Leyó el periódico entero en apenas unos momentos. El objetivo del ejército revolucionario es ganarse el apoyo de la gente y volverla contra el gobierno mundial. ¿Torturar 4 reinos y hacer que todo el mundo los odie les parece una buena manera de lograrlo? Miró a todos con ojos serios. El gobierno mundial hizo algo parecido con mi ciudad natal. Necesitaban una razón para destruirla y ocultar sus secretos. Así que nos llamaron demonios y quemaron nuestra isla hasta reducirla a cenizas. Son expertos en crear historias como esta para hacerse pasar por héroes. Entonces planteó la pregunta más importante de todas. Pregúntense esto, dijo Robin con una voz que era poco más que un poderoso susurro. ¿Quién se beneficia más de esta historia? El ejército revolucionario ahora es visto como un grupo de monstruos malvados en todo el mundo. Pero el gobierno mundial, parecerá un salvador fuerte y noble. Y además, añadió mientras señalaba la parte sobre la tecnología Germa, ahora tienen una excusa perfecta para poseer nuevas y poderosas armas. Los sombrero de paja quedaron en silencio después de escucharla. Nunca lo habían pensado de esa manera. Las palabras de Robin les permitieron ver toda la historia bajo una luz nueva y más oscura. Ya no era simplemente una historia sobre un héroe y un villano. Era un rompecabezas. Luffy, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló y rompió el silencio. No sé si mi papá es bueno o malo, dijo con su voz simple y honesta. Ni siquiera lo he conocido. Miró a Sanji y sus ojos estaban llenos de afecto por su amigo. Pero sé que Sanji está sufriendo por esto y, miró a Robin, sé que el gobierno mundial miente. Todo esto es demasiado confuso. Lo resolveremos más adelante. Ahora mismo, Sanji, tengo hambre. Vamos a comer. Dijo Luffy con una gran y feliz sonrisa. La discusión había terminado. Las inteligentes palabras de Robin y el sencillo amor de Luffy por sus amigos habían calmado a todos. Sanji miró a Luffy y la ira de su rostro se suavizó. Sí, idiota, dijo con una pequeña sonrisa en el rostro. El almuerzo ya casi está listo. Capítulo 55. En algún lugar de Paradise. Los piratas de Barba Negra estaban celebrando una fiesta. Ya no eran una pequeña tripulación escondida en las sombras. Ahora eran oficialmente señores de la Guerra del Mar. Después de que Barba Negra derrotara a Ace en la isla Banaro y presentara su exigencia al gobierno mundial, habían estado negociando con el gobierno mundial durante los últimos días. El gobierno mundial, ansioso por capturar al hijo del rey de los piratas, finalmente había aceptado después de muchas rondas de negociaciones. ¡Caa! Rugió Barba Negra con la boca llena de pastel de cereza. Este es el comienzo de una nueva era. Lafitte, el elegante navegante, golpeó la cubierta con su bastón mientras sostenía el periódico de ese día. Parece que esta nueva era se está volviendo más concurrida, capitán, dijo con una sonrisa astuta.
Barba Negra tomó el periódico y sus ojos se posaron sobre la imagen de Umi. Leyó el titular y su risa se volvió aún más fuerte, resonando por todo el barco. Umi. El héroe del Nord Blue. Bramó. Caa. ¡Qué broma! El gobierno mundial está mejorando cada vez más a la hora de contar historias. Construyen un héroe falso para que las ovejas se sientan seguras. Burgess dejó de luchar contra un rey marino y se acercó dando fuertes pisotones. Uiiaa. ¿Un héroe? Déjenme pelear contra él. Aplastaré a este Umi y le mostraré al mundo quién es realmente fuerte. Barba Negra agitó una mano. No seas idiota, Burgess. Esto no tiene que ver con fuerza. Esto tiene que ver con control. Señaló el periódico con un dedo grueso. Quieren que el mundo mire a este nuevo héroe brillante. Quieren que todos le teman a Dragón. Mientras todos miran hacia un lado, nosotros, sonrió, y sus dientes faltantes lo hacían parecer aún más siniestro, podemos movernos hacia el otro. Vio la mentira al instante. Sabía que no se podía confiar en el gobierno mundial. Este Umi era solo una pieza de su juego. Pero para Barba Negra eso era algo bueno. Un mundo en caos era un mundo lleno de oportunidades. Déjenles quedarse con su héroe, rió Barba Negra mientras daba un enorme trago de ron. Que persigan a sus revolucionarios. Todo esto es solo un gran espectáculo para distraer a todos del verdadero premio. Mientras ellos se concentran en los revolucionarios, nosotros jugaremos nuestro propio juego. Nuestro sueño apenas está comenzando. Caa. Caa. A bordo del Moby Dick, Nuevo Mundo. La cubierta del gran barco blanco no estaba llena de risas. Un triste y vacío silencio se había instalado sobre los piratas de Barba Blanca. Habían pasado 7 días desde la última vez que alguien había oído hablar de Ace. 7 días de silencio desde el último mensaje recibido de él. Barba Blanca estaba sentado en su gigantesca silla similar a un trono. Ayer había luchado contra Pelirrojo Shanks por culpa de Ace. Shanks le había sugerido que detuviera a Ace antes de que fuera tras Barba Negra. Cuando Barba Blanca escuchó eso, se enfureció y respondió. Llegaste 100 años demasiado temprano para decirme qué debo o no debo hacer. Y entonces ambos comenzaron a pelear. Tras intercambiar varios movimientos, ambas partes decidieron establecer un alto el fuego. Pero hoy estaba preocupado. No había recibido ninguna actualización sobre Ace durante los últimos 7 días. No estaba bebiendo. Simplemente observaba el mar con un rostro tan inmóvil como una máscara de piedra. Sus hijos y comandantes permanecían a su alrededor con expresiones llenas de preocupación. ¿Todavía nada, Marco? Preguntó Barba Blanca con una voz baja y pesada. Marco el Fénix negó con la cabeza con expresión sombría. Hemos intentado encontrarlo, Pops. Nadie lo ha visto desde que partió hacia la isla Banaro. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Eso no es propio de Ace, dijo Josué el Diamante, uno de los comandantes de Barba Blanca, cruzando sus enormes brazos. Incluso si estuviera en problemas, habría encontrado una forma de enviar un mensaje. La preocupación era como una espesa niebla que dificultaba respirar a todos en el barco. Ace era fuerte. Era uno de sus mejores hombres. Justo entonces, un Niusko aterrizó sobre la barandilla y dejó caer el periódico del día. Un tripulante lo recogió y abrió los ojos por la sorpresa. Pops, dijo con voz temblorosa. Necesita ver esto. Marco tomó el periódico y leyó el titular en voz alta. El héroe del Nord Blue, el agente Umi, salva a 4 reinos del terror y la maldad del ejército revolucionario. Por un momento solo hubo confusión. ¿Qué es esta tontería? Gruñó uno de los comandantes. El gobierno mundial simplemente está inventando historias para hacer quedar mal a Dragón. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Pero Barba Blanca sabía más. Sus sabios ojos ancianos observaban el periódico, pero no estaba leyendo solamente las palabras. Estaba leyendo entre líneas. Últimamente están haciendo mucho ruido. Primero el reino Germá y ahora esto, dijo Barba Blanca. Las ruinas humeantes del reino Germá, Nord Blue. Charlotte Peróspero, el hijo mayor de Big Mom, se relamió los labios con su larga lengua. Perorín, rió entre dientes. Finalmente. Después de más de 8 días navegando, lo encontré. Su barco, el Queen Mama Chanter, flotaba junto a una serie de gigantescas plataformas con forma de caracol.
Aquello era todo lo que quedaba del reino Germá. Una ruina oscura y humeante. Sacó un Den Musi y llamó a su madre. Mamá. La emocionada voz de Big Mom resonó desde el caracol. Pero. ¿Lo encontraste? ¿Encontraste mi tecnología Germá? Sí, mamá, respondió Peróspero con una sonrisa orgullosa. Todo está aquí. El reino está destruido tal como decían los periódicos. Estoy a punto de ir allí para ver qué tesoros podemos encontrar para ti. Pero Orin. Bien. Encuentra todo. Gritó Big Mom. Quiero esas máquinas de clonación. Quiero esos elegantes trajes. Peróspero descendió de su barco hacia la fría superficie metálica de Germá. Bien entonces, murmuró para sí mismo. Veamos qué basura nos dejaron los revolucionarios. En el instante en que su pie tocó la plataforma metálica, una diminuta luz roja, casi invisible, parpadeó una sola vez bajo un pedazo de escombro. Flashback, hace más de una semana, Imu estaba de pie sobre aquella misma plataforma. Las ruinas todavía eran recientes. Shamrock cargaba la última tecnología de los Vinsmoke en sus bolsas. Imu colocó cuidadosamente una gran esfera negra que Saturn le había entregado dentro de una grieta en el suelo metálico. Era una bomba sensorial diseñada para detonar cuando detectara la fuerza vital de cualquier persona que se acercara. Gunko lo observó confundida. Imu-sama, ¿realmente necesitamos hacer esto? Preguntó. Solo queda basura. Nosotros ya nos llevamos todo lo valioso. Cuando Imu escuchó eso, una fría sonrisa apareció en sus labios. En efecto, dijo con un suave susurro. Gunko, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Fin del flashback. Boom. Una gigantesca explosión capaz de sacudir el mundo entero estalló desde el mismísimo centro del reino Germá. Toda la nación flotante fue engullida por una esfera de fuego blanco incandescente. La explosión fue tan poderosa que envió una enorme ola a través de las aguas del North Blue, sacudiendo violentamente el barco de Peróspero. De vuelta en Totoland, Big Mom seguía conectada al Den Musi. Había escuchado la confiada voz de Peróspero y luego el ensordecedor sonido de la explosión que hizo que los ojos del caracol se salieran de sus órbitas. Después llegó el silencio. ¿Peróspero? Dijo. Peróspero. ¿Qué pasó? No hubo respuesta. A kilómetros de distancia, en medio de un mar en llamas, Peróspero gritaba. Estaba sobre los restos flotantes del reino Germá. Había estado exactamente en el centro de la explosión. Toda su visión se volvió borrosa. Cuando finalmente pudo ver otra vez, bajó la mirada. Su brazo derecho desde el codo hacia abajo había desaparecido. Y su pierna izquierda había desaparecido desde la rodilla. Habían sido vaporizados. ¡Gaaaa! Su grito estaba lleno de agonía pura. Pero era un veterano de la tripulación de Big Mom. No entró en pánico. Utilizó el poder de la fruta caramelo. Un espeso jarabe de caramelo endurecido surgió de su cuerpo, cubriendo las heridas de su brazo y pierna para detener el sangrado. También creó reemplazos temporales para las extremidades perdidas. El dulce aroma del caramelo se mezcló con el horrible olor de la sangre quemada. Buscó torpemente en su bolsillo con su temblorosa mano de caramelo y sacó un segundo Den Musi más pequeño. Volvió a llamar a su madre. Mamá, jadeó con voz débil y llena de dolor. Era una trampa, todo esto era una trampa. Big Mom, que estaba a punto de iniciar una masacre, se detuvo. ¿Una trampa? ¿De qué estás hablando, Peróspero? El gobierno mundial mintió, se atragantó Peróspero. Ellos hicieron esto, sáquenme de aquí, llamen a Brulé, díganle que abra un espejo. Ya no pudo seguir hablando. Se desplomó sobre los restos flotantes del reino Germá. Big Mom permaneció inmóvil en su habitación mientras apretaba con fuerza el Den Musi. Miró el periódico de ese día sobre su mesa. El sonriente rostro del héroe Umi parecía burlarse de ella. Habían mentido. Habían destruido Germá. Habían tomado la tecnología. Y luego habían colocado una trampa sabiendo que alguien iría a buscarla. Y casi habían matado a su hijo mayor. Un peligroso gruñido comenzó a surgir desde lo más profundo de su garganta. Sus ojos se volvieron rojos. Gobierno mundial. Rugió con una voz tan llena de ira que hizo temblar las ventanas de su castillo. Umi, pagarás por esto, yo te mataré. Capítulo 56.
Baltigo, Nuevo Mundo, Grand Line. El viento en Baltigo era una constante con un frío susurro. Se extendía por un paisaje blanco que no era nieve ni arena, sino un fino suelo pálido que nunca parecía conservar una huella por mucho tiempo. Era el cuartel secreto del ejército revolucionario. Pero hoy el silencio fue roto por la llegada de las personas más peligrosas del mundo. Desde el propio suelo, con un alegre oh, un hombre gigante abrió su camino hacia la superficie. Era Morley, el comandante del ejército del oeste, y el poder de su fruta empuja convertía la misma tierra en su ascensor personal. Su serio segundo al mando, Usiano, emergió del túnel detrás de él. Desde el cielo descendió una nube negra giratoria. La nube estaba formada por 1000 cuervos y, al aterrizar, se unieron como tinta formando la silueta de un hombre con una oscura capa de plumas y una máscara de doctor. No era otro que Karasu, el comandante del ejército del norte. Su voz era como el sonido de 1.000.000 de alas. Su segundo al mando, Girón, aterrizó a su lado, con el rostro convertido en una máscara de fría y dura ira. Las mentiras contadas sobre su hogar en el North Blue le habían afectado más que a nadie. Un barco construido a medida llegó al puerto oculto y un pequeño Ming parecido a un gato con una mochila propulsora salió disparado hacia la costa, ya experimentando con su nuevo invento. Era Lindbergh, el comandante del ejército del sur. Lo seguía su gran y risueño segundo al mando, Gambo. Desde el este llegó una mujer con una brillante sonrisa agitando una gran bandera. Era Belovetti, la comandante del ejército del este. Ella tenía el poder de despertar el espíritu de lucha en cualquiera. Muy bien, no perdamos tiempo sintiendo lástima por nosotros mismos, gritó. Averigüemos cómo devolverle el golpe al gobierno mundial. Su tranquila subordinada, Airu, simplemente sonrió y saludó. Todos habían sido convocados al castillo central de roca retorcida que servía como cuartel general. Sabo, el jefe de Estado Mayor y número 2 del ejército, estaba de pie con los brazos cruzados. Su rostro estaba congelado en una máscara de fría furia. Junto a él, la bondadosa Koala observaba 2 periódicos extendidos sobre una enorme mesa de piedra, con una expresión llena de profunda preocupación. Ag, el hombre pez y su respetado instructor, estaba a su lado y sus poderosas manos estaban cerradas en fuertes puños. Uno por uno, los comandantes y sus subordinados entraron en la gran sala de reuniones. Eran los líderes de una guerra secreta, hombres y mujeres que comandaban ejércitos de rebeldes a través de los 4 mares. Pero hoy parecían generales que habían sido superados por la astucia. Sus ojos se posaron en los 2 periódicos, las 2 armas hechas de papel y tinta que les habían hecho más daño que cualquier bala de cañón. El primer periódico, de una semana atrás, mostraba una imagen de las ruinas humeantes del reino Germá. El titular gritaba: el reinado del terror del ejército revolucionario. Germá 66 aniquilada, el reino yace en ruinas. El segundo periódico, de esa misma mañana, tenía la imagen de un hombre serio con ojos rojos. El titular era aún peor. El héroe del North Blue, el agente Umi, salva 4 reinos del terror y la maldad del ejército revolucionario. La sala estaba llena de un pesado y furioso silencio. Finalmente, una fría ráfaga de viento atravesó el salón. Las puertas se abrieron de golpe y una figura alta con una capa verde oscura entró. Su rostro era severo y estaba marcado por un extraño tatuaje rojo en el lado izquierdo de la cara. Era su líder. El hombre más buscado del mundo y el peor criminal de la historia, Monkey D. Dragon. Caminó hasta la cabecera de la mesa. Su presencia era tan poderosa que parecía absorber todo el aire de la habitación. Observó los rostros de sus comandantes más confiables y vio su ira, su confusión y su dolor. Ya veo que han leído sobre el último ataque del gobierno mundial, dijo Dragon. Su voz era tranquila, pero contenía un poder peligroso, como la calma antes de un huracán. No han usado armas ni ninguna otra clase de armamento. Han usado mentiras. Y las mentiras pueden ser las armas más poderosas de todas. Girón, comandante del ejército del norte, golpeó la mesa con la mano, haciendo saltar los periódicos. Esto es más que mentiras, comandante Dragón, dijo con la voz cargada de rabia. Es veneno. La gente que luchamos por liberar en el North Blue, cree en ello. Nos llaman monstruos. Están arrancando nuestras banderas. El gobierno mundial no solo derrotó a nuestros ejércitos allí. Han robado los corazones de la gente.
Velo Betty apretó los dientes, desapareciendo por completo su actitud normalmente alegre. Ese es su verdadero objetivo, respondió con brusquedad. Quieren que la propia palabra revolución suene malvada. Quieren que la gente nos tema tanto que prefiera vivir como esclava antes que luchar por la libertad. Están intentando matar la propia idea de la revolución. Realmente es una estrategia maravillosa, dijo Lindbergh, con la mente de inventor analizando el problema. Crearon una historia simple con un villano claro, que somos nosotros, y un héroe claro. Este personaje llamado Umi. Es fácil para el mundo entenderla y creerla. Sabo se enfureció al escuchar eso. Miró a Dragón con ojos ardientes. Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento? Nos tienen atrapados. Si no hacemos nada, el mundo creerá sus mentiras. Si los atacamos, solo les estaremos dando la razón. Sin importar lo que hagamos, pareceremos monstruos violentos. Eso es exactamente lo que intentan hacernos parecer. ¿Qué podemos hacer? La sala se llenó con sonidos de debate. Deberíamos atacarlos de frente, rugió Gambo. Mostrarles nuestra verdadera fuerza. ¿Y caer directamente en su trampa? Respondió Ak con calma. No, no es una buena idea. Quieren que actuemos de manera imprudente. Debemos encontrar a este Umi, sugirió otro comandante. Y exponerlo como un fraude. ¿Cómo? Preguntó Koala con tristeza. El gobierno mundial controla la narrativa. Controla la historia. Nuestra verdad nunca llegará a la gente. Estaban perdidos. Su mayor fortaleza, el apoyo de la gente, estaba siendo convertida en su mayor debilidad. Entonces, Dragón levantó una sola mano. Toda la sala quedó instantáneamente en silencio. Miró a cada uno de sus comandantes. Su mirada era tan intensa que parecía estar observando directamente sus almas. La ira en la habitación pareció desaparecer, reemplazada por una profunda concentración. Ellos luchan en la oscuridad con susurros y sombras, dijo Dragón, con su voz resonando en el salón de piedra. Creen que permaneceremos en las sombras con ellos. Están equivocados. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente al gigantesco mapa del mundo que cubría una pared entera. Hemos sido pacientes, dijo. Hemos plantado semillas de libertad y esperado a que crecieran. Pero nuestro enemigo nos ha demostrado que está dispuesto a envenenar la propia tierra para detenernos. Nuestra antigua forma de luchar ya no es suficiente. Miró a Sabo, luego a Karasu, Betty, Morley y Lindbergh. Dragón se volvió nuevamente hacia el mapa. Todos se reunieron a su alrededor, proyectando largas sombras bajo la tenue iluminación. Lo que ocurrió después no era algo que nadie más pudiera saber. La voz de Dragón descendió a un murmullo bajo e intenso, demasiado silencioso para ser comprendido desde fuera de la sala. Su dedo trazó una ruta a través del mar sobre el mapa, deteniéndose en ciertas islas. Karasu hizo un gesto y un pequeño cuervo negro hecho de sombras aterrizó sobre el mapa. Velo Betty señaló una ubicación diferente, con una sonrisa confiada regresando a su rostro por primera vez ese día. Morley tocó un punto del mapa con un brillo travieso en los ojos. Lindbergh desplegó un nuevo plano y Sabo asintió, con una mirada fría y decidida en el rostro. Ya no estaban reaccionando ante el enemigo. Estaban construyendo su propia tormenta. Horas después, las puertas volvieron a abrirse. Todos salieron. La ira y la confusión habían desaparecido de sus rostros. No hablaron. Ni siquiera se miraron entre ellos. Se movían con un nuevo propósito silencioso y aterrador. Ahora tenían un único objetivo, un secreto compartido que los mantenía unidos. Karasu se disolvió en una bandada de cuervos y desapareció en el cielo. Morley volvió a hundirse en la tierra. Lindbergh y Betty se dirigieron a sus barcos. Sabo permaneció de pie por un momento y luego le dio un firme asentimiento a Dragón antes de dirigirse a sus propios aposentos. Dragón quedó solo en el vasto salón vacío. Permaneció frente al mapa del mundo, un mundo que creía saber quién era él. Un mundo que creía tenerlo acorralado. Miró por la ventana hacia las interminables tierras blancas de Baltigo. Una pequeña y peligrosa sonrisa apareció en sus labios. Me han mostrado su movimiento, gobierno mundial, susurró al viento. Ahora es hora de que vean el mío. Capítulo 57. Thriller Bark, el Triángulo Florian, Paradise, Grand Line.
En el salón principal de su espeluznante castillo, Gecko Moria, un Shichibukai que parecía un gigante blanco con cuernos, estaba sentado en su trono. Estaba aburrido. Sí, se rió con un sonido perezoso y siseante. Más zombies, necesito zombies más poderosos. Encuéntrenme cuerpos fuertes para usar. Sus dos leales sirvientes, el invisible Absalom y la princesa fantasma Perona, estaban mirando el periódico matutino. Capitán Moria, debería ver esto, dijo Absalom, señalando la portada. Están llamando al ejército revolucionario un grupo de demonios. Y mire a este tipo, dijo Perona, flotando boca abajo. Es tan serio y sombrío. No es lindo en absoluto. Oro. Moria lanzó una mirada perezosa al periódico. ¿Un héroe? ¿Un villano? No le importaba. Todo era simplemente política aburrida. Su mente estaba concentrada en una sola cosa y solo una cosa. Vengarse del emperador del mar, el rey de las bestias Kaido, quien lo había derrotado hacía mucho tiempo y había matado a toda su tripulación. ¿Se trata de Kaido?, preguntó Moria con un gruñido bajo. No, capitán, respondió Absalom. Entonces no me importa, dijo Moria mientras agitaba una mano. El gobierno mundial y los revolucionarios pueden jugar sus pequeños juegos. No tiene nada que ver conmigo. Todo lo que necesito es un poderoso ejército de muertos. Entonces aplastaré a Kaido y me convertiré en el verdadero rey de los piratas, sí. Vio la imagen de Umi y la historia sobre dragón, pero para él solo eran nombres. Eran posibles fuentes de sombras poderosas para sus zombies y nada más. El mundo podía arder por completo si eso significaba obtener su venganza al final. Dressrosa, Nuevo Mundo, Grand Line. En el brillante y soleado reino de Dressrosa, donde juguetes vivientes caminaban entre la gente feliz, otro Shichibukai estaba observando el mismo periódico. Pero él no estaba aburrido como Moria. Estaba fascinado. Don Quixote do Flamingo, el rey de Dressrosa y un maestro secreto del inframundo, estaba sentado en el balcón de su palacio con una sonrisa maliciosa en el rostro. Se rió. Miren esto todos. Miren esta hermosa mentira. Sus principales oficiales, Trébol el mocoso de nariz mocosa, el musculoso diamante y Pika de voz aguda, se reunieron a su alrededor. ¿Qué quieres decir, Doffy?, preguntó Trébol mientras se limpiaba la nariz. Solo dice que este Talumi es un héroe. La sonrisa de Doflamingo se ensanchó aún más al escuchar eso, y esta vez era incluso más aterradora. ¿Un héroe? No seas tan simple. El gobierno mundial no crea héroes. Crea armas. Golpeó el periódico con un dedo. Esta historia es una obra maestra del control. Destruyen Germa, toman su ciencia y culpan a Dragón. Luego torturan algunos pequeños reinos y vuelven a culpar a Dragón. Después envían a su propio hombre para salvar a todos. Es una representación perfecta. Han conseguido que el mundo odie a su mayor enemigo y los ame a ellos al mismo tiempo. Doflamingo entendía el juego porque él mismo lo jugaba. Era un maestro moviendo los hilos y haciendo que las personas creyeran mentiras. Y podía ver que este movimiento había sido realizado por alguien muy poderoso. Este Umi no es simplemente un agente cualquiera, dijo Doflamingo bajando la voz hasta convertirla en un susurro. Es un monstruo enviado por los 5 ancianos en persona. Una nueva pieza de ajedrez ha sido colocada sobre el tablero. Sintió una emoción recorrerlo. El mundo se estaba volviendo más caótico y más peligroso. Y para un hombre como Doflamingo, un mundo caótico era un mundo lleno de oportunidades para obtener aún más poder. Esta nueva era será muy divertida. Amazon Lily, Calm Belt. En la hermosa isla de Amazon Lily, donde solo vivían mujeres fuertes. La emperatriz pirata Boa Hancock estaba mirando el periódico con puro disgusto. Ella era la mujer más hermosa del mundo, y lo sabía. Estaba acostumbrada a que todos la amaran. Pero odiaba al gobierno mundial por lo que le había hecho cuando era una niña pequeña y odiaba a casi todos los hombres del mundo. ¡Qué asco!, dijo mientras apartaba el periódico de una patada. La imagen de Umi quedó boca abajo sobre la tierra. La anciana Anjon, la pequeña anciana que había sido emperatriz en el pasado, suspiró. Hancock, esta es una noticia importante. El mundo está cambiando. Ha aparecido una nueva figura poderosa. Hancock adoptó una pose mientras miraba a todos por encima del hombro.
Nada es más importante que mi belleza, declaró. ¿A quién le importa si estos patéticos hombres luchan entre ellos? No importa quién gane, porque yo siempre seré más hermosa que ellos. Apartó la mirada. No me importa este Umi ni este dragón. Son hombres y, por lo tanto, no tienen valor alguno. Isla Gyojin, profundidades del mar, Nuevo Mundo, Grand Line. En el hermoso reino cubierto de burbujas de la isla Gyojin, el Shichibukai Jinbe observaba el periódico con un profundo ceño fruncido. Estaba sentado junto a otros miembros de los Piratas del Sol, incluido su hermano Gyojin Aladine. Esto no es bueno, dijo Jinbe con su profunda voz retumbante. Esta noticia hará que los humanos de la superficie tengan aún más miedo. Y cuando tienen miedo, se vuelven más crueles con quienes son diferentes, como nosotros. Él no creía la historia. Conocía a Monkey D. Dragon. Sabía que los revolucionarios luchaban por aquellos que eran pisoteados, y los hombres pez eran pisoteados más que nadie en este mundo. No creo que Dragon hiciera algo así, declaró Jinbe con firmeza. Esto huele a una conspiración del gobierno mundial. Están intentando presentarse como la única fuente de justicia del mundo. Su amigo Aladine asintió. Pero la historia es poderosa, hermano Jinbe. La gente la creerá. Verán a los revolucionarios como malvados y al gobierno mundial como sus salvadores. Esto hará que el gobierno sea más fuerte y más arrogante. Jinbe suspiró. Ese también es mi temor. Un gobierno mundial más fuerte y más arrogante es un peligro para todos nosotros. Sentirán que pueden hacer cualquier cosa que deseen y nadie se atreverá a cuestionarlos. Debemos ser cautelosos. Las mareas del mundo están cambiando y una gran tormenta se aproxima. Debemos estar preparados para proteger nuestro hogar. Isla Kuraigana, Paradise, Grand Line. En una oscura y sombría isla donde una gran guerra había sido librada 9 años atrás, destruyendo por completo el reino Shikearu. Y que ahora se había convertido en el hogar del espadachín más grande del mundo, Drácula Ojo de Halcón Miauk. El mejor espadachín del mundo estaba sentado solo en su castillo gótico. Drácula Miauk se sirvió una copa de vino tinto. Tenía un periódico, pero apenas había mirado el titular. Política. Revoluciones. Héroes. Todo era tan aburrido. Estaba a punto de arrojar el periódico a la chimenea. Pero entonces, sus ojos semejantes a los de un halcón captaron algo. Se detuvo. Volvió a levantar el periódico, pero no estaba mirando el rostro del hombre llamado Umi. Estaba mirando lo que había en la cintura de aquel hombre. Una espada. Los ojos de Miauk, capaces de distinguir los más pequeños detalles a kilómetros de distancia, se estrecharon. Se inclinó más cerca. Aquella no era una espada ordinaria. Era una hoja de la más alta calidad. Una espada de grado supremo. Una de las 12 espadas más poderosas de todo el mundo. Una espada digna de un rey. ¡Qué interesante! Reida y Kitetsu, 0, finalmente apareció después de tantos años, dijo Miauk a la habitación vacía. Conocía los detalles de cada una de las 12 espadas de grado supremo. Él mismo poseía una de ellas, llamada Yoru. El aburrimiento desapareció de su rostro y fue reemplazado por un destello de aguda curiosidad depredadora. Había pensado que era uno de los pocos que empuñaban una hoja semejante en estos tiempos. No le importaba Umi el héroe ni Umi el agente del gobierno mundial. Pero Umi el espadachín era una historia diferente. Así que... susurró Miauk mientras una pequeña y peligrosa sonrisa aparecía en sus labios al dar un sorbo a su vino. Finalmente ha aparecido otro. Isla Egead, Nuevo Mundo, Grand Line. Bartolomeo Kuma permanecía completamente inmóvil en una fría habitación blanca de metal. Cables y tubos estaban conectados a su enorme cuerpo. Estaba siendo transformado, su mente y sus recuerdos eran borrados lentamente para convertirlo en un arma viviente para el gobierno mundial. El pacifista PX-0. Kuma no se movió. Sus ojos, ahora vacíos y sin expresión, observaban el periódico. Vio el titular. Vio la imagen del héroe, Umi. Y vio el nombre de su viejo amigo y verdadero líder siendo llamado Monstruo. Monkey D. Dragon. El hombre que había sido una de sus esperanzas para un mundo mejor. La Biblia que siempre llevaba consigo estaba aferrada en su otra mano. Dragón. La palabra no fue pronunciada. Fue un pensamiento. El fantasma de un pensamiento en una mente moribunda. Entendió la mentira.
Entendió el terrible dolor que estaban sintiendo sus amigos. Y no podía hacer nada. Capítulo 58. Marineford, Grand Line. Marines de todos los rangos, desde los nuevos reclutas fregando las cubiertas hasta los capitanes veteranos, estaban reunidos en pequeños grupos hablando de lo mismo. El periódico de la mañana. La historia era increíble. Había aparecido un nuevo héroe. Un agente llamado Undy, que había salvado 4 reinos y derrotado al malvado ejército revolucionario. La noticia fue un enorme impulso para la moral. Por primera vez en mucho tiempo, parecía que los marines estaban ganando. ¿Leíste sobre este tal Undy?, preguntó un joven marine a su amigo mientras pulía su arma. Suena increíble. Derrotó a todos esos revolucionarios. Sí, respondió su amigo, con los ojos brillando. Dice que incluso recuperó esa tecnología de Germa. Es un verdadero héroe de la justicia. En todas partes, el ambiente era el mismo. Los soldados comunes sintieron una oleada de orgullo. Formaban parte de la misma organización que aquel increíble héroe. Eso los hacía mantenerse un poco más erguidos y pulir sus botones con un poco más de brillo. El gobierno mundial era fuerte y la justicia estaba prevaleciendo. Pero en la torre más alta de Marineford, en la oficina del almirante de flota, el ambiente era muy diferente. El almirante de flota Sengoku estaba sentado detrás de su enorme escritorio. El periódico estaba frente a él, pero no estaba mirando la imagen del héroe. Estaba mirando las mentiras. Él lo sabía. Sabía que aquella historia era una fabricación, una inteligente pieza de propaganda. El gobierno mundial había creado un héroe perfecto y un villano perfecto. Pero la pregunta que le preocupaba no era qué habían hecho, sino quién lo había hecho. Aquello no era el trabajo torpe de unos políticos. Era una jugada de una inteligencia y una crueldad aterradoras. Era una jugada realizada por alguien que estaba participando en un juego mucho más grande y mucho más peligroso. La puerta de su oficina se abrió y el vicealmirante Garp entró sin llamar, como siempre hacía. Garp estaba comiendo una bolsa de galletas de arroz. Sengoku, ¿viste esta tontería?, dijo Garp mientras arrojaba un periódico arrugado sobre el escritorio. ¿Un nuevo héroe, Undy? ¡Buah! ¡Qué montón de basura! ¿Creen que la gente es lo suficientemente estúpida para creer esto? Sengoku suspiró mientras se frotaba los ojos. Garp, el problema, dijo con cansancio, es que sí lo son. El mundo creerá esto. Verán a este hombre como un salvador. No es que todo el mundo sea estúpido, sino que saben muy poco sobre el ejército revolucionario y el gobierno mundial. La gente lo creerá debido a su falta de conocimiento sobre estas dos organizaciones. HMPH. Un salvador que trabaja para esos desgraciados dragones celestiales, gruñó Garp mientras se metía más galletas de arroz en la boca. No conocía toda la historia, pero su instinto, el mismo instinto que le había ayudado a acorralar al rey de los piratas tantas veces, le decía que todo aquello era una mentira. Justo entonces, los 3 almirantes de los marines entraron en la oficina de Sengoku. Eran la fuerza de combate más poderosa que los marines tenían en ese momento. El almirante Aokiji, Kusan, entró bostezando. Ara, qué historia tan problemática, dijo con su voz perezosa. Ahora están inventando héroes. Es demasiado trabajo. Voy a echarme una siesta. Vio la mentira por lo que era, un juego político. Y eso lo aburría. La justicia se estaba volviendo demasiado complicada para él. El almirante Kizaru, Borsalino, tenía una extraña sonrisa en el rostro. Un nuevo vicealmirante, dijo con su voz lenta y arrastrada. ¡Qué miedoso! Parece muy fuerte. A Kizaru no le importaba si la historia era verdadera o falsa. Solo le interesaban las personas interesantes y poderosas. Y ahora Umi era una persona interesante. Pero el tercer almirante, Akainu Sakazuki, no era ni perezoso ni curioso. Estaba furioso. Golpeó el escritorio de Sengoku con el puño, dejando una marca humeante de lava derretida sobre la madera. De esto es de lo que he estado hablando durante mucho tiempo, rugió, con una voz parecida al estruendo de volcanes triturándose entre sí. El ejército revolucionario es un cáncer para el mundo. Son el mal absoluto. Este hombre, Umi, ha prestado un gran servicio a la justicia. Nos ha demostrado que debemos ser despiadados. Deberíamos quemar hasta el último de esos perros revolucionarios y borrarlos de la faz de la tierra.
Akainu creía en aquella historia. Para él, el mundo era simple. Existía el bien, representado por el gobierno mundial y su justicia absoluta, y existía el mal, representado por los piratas y los revolucionarios. Aquel periódico demostraba que tenía razón. Alimentaba su ardiente odio y aumentaba sus deseos de desatar aún más de su justicia sobre el mundo. Sengoku observó los rostros de las personas presentes en la habitación. Garp, que veía la mentira y la odiaba. Aokiji, que veía la mentira y estaba cansado de ella. Y Akainu, que veía la mentira y creía en ella. La sala era una imagen perfecta de la división dentro de los marines. Justo entonces, el Den Mushi sobre el escritorio de Sengoku comenzó a sonar. Era una llamada directa de los 5 ancianos desde Mer y Geoise. Sengoku respondió y su rostro se volvió serio. La cara de uno de los 5 ancianos apareció en el caracol. Almirante de flota Sengoku, dijo uno de los ancianos con una voz fría y autoritaria. Ha visto las noticias. El agente conocido como Umi ha realizado un servicio maravilloso para el gobierno mundial. Sí, señor, respondió Sengoku con una voz neutral. Debido a su increíble éxito y completa lealtad al gobierno mundial, continuó el anciano, nosotros, los 5 ancianos, hemos decidido otorgarle una comisión especial. A partir de este día ya no será un agente del Cyberpol. Se unirá a las filas de los marines. Sengoku sintió como un nudo helado se formaba en su estómago. Sabía lo que venía. El anciano declaró, Umi será nombrado vicealmirante. La habitación quedó en silencio. Garp dejó de masticar sus galletas de arroz. Los ojos somnolientos de Aokiji se abrieron un poco más. Incluso Akainu parecía sorprendido. ¿Un vicealmirante? ¿Un agente secreto sin experiencia en los marines ascendido repentinamente a uno de los rangos más altos? Era algo inaudito. Rompía todas las reglas y tradiciones. Sengoku sabía que aquello no era una solicitud. Era una orden. Los 5 ancianos estaban colocando a su propio hombre, a su héroe, directamente en el corazón de la estructura de mando de los marines. Lo estaban enviando para vigilarlos y controlarlos. Llegará a Marineford dentro de unos pocos días, dijo el anciano. Prepárenle una bienvenida formal. Eso es todo. La llamada terminó. Durante un largo momento, nadie habló. Garp fue el primero en romper el silencio. Comenzó a reír. Una risa fuerte, retumbante y completamente desprovista de alegría. ¡Buah! Un vicealmirante. Ya ni siquiera intentan ocultarlo. Simplemente están colocando a sus marionetas donde quieren. Akainu, sin embargo, asintió con seriedad. Es una decisión sabia. Un hombre de su calibre merece un rango elevado. Será un gran activo en nuestra lucha por la justicia absoluta. Espero conocerlo. Sengoku no dijo nada. Simplemente bajó la mirada hacia el periódico. Hacia el rostro del hombre que estaba llegando a su fortaleza. Un hombre que era una mentira. Un arma de los 5 ancianos. Y ahora, un vicealmirante de los marines. Capítulo 59. En algún lugar del cielo, una isla flotante. Muy por encima de las nubes, donde ningún barco normal podría llegar jamás, había una vista extraña y maravillosa. Una isla entera arrancada de la tierra flotaba en el cielo. Este era el hogar de una leyenda, un pirata de los viejos tiempos, que era tan fuerte como Golden Roger y Barba Blanca. Aquella era conocida como la era de los 3 grandes piratas. Su nombre era Shiki, el león dorado. Durante 20 años, había permanecido oculto allí, planeando su gran regreso. Estaba rodeado por sus extraños experimentos de animales mutados y por su leal tripulación. Jiaa. La estruendosa risa de Shiki resonó por todo su reino flotante. Estaba sentado en un gigantesco trono de roca, con un timón de barco incrustado en la cabeza desde una famosa batalla ocurrida mucho tiempo atrás contra nada menos que el rey de los piratas, Golden Roger. El mundo de abajo se está volviendo demasiado débil. Los marines, los piratas, todos son solo niños jugando en una caja de arena. Su principal científico, el Dr. Índigo, de rostro parecido al de un payaso, se acercó sosteniendo un periódico en la mano. Lord Shiki. Noticias del mundo de la superficie. Shiki arrebató el periódico. Echó un vistazo al titular y volvió a estallar en carcajadas, incluso más fuerte que antes. Un héroe. Uni. Jiaa. ¡Qué nombre tan patético!
El gobierno mundial debe estar verdaderamente desesperado si tiene que inventar héroes para evitar que la gente débil se eche a llorar. Vio la historia por lo que era. Una mentira. Un juego. Un truco barato. Estaba por debajo de él. Esto es una señal de debilidad, rugió Shiki mientras se levantaba de su trono. Tienen miedo. Miedo de este dragón, miedo de los nuevos piratas. Están intentando construir un nuevo muro de mentiras detrás del cual esconderse. Miró hacia las nubes debajo de él, hacia el mundo que planeaba conquistar. Durante 20 años había sido paciente. Había estado creando su ejército de animales monstruosos. Había esperado el momento perfecto para atacar, para mostrarle al mundo que la gran era pirata de Gold Roger era una broma comparada con la suya. Aquel periódico era una señal de que el mundo se estaba volviendo inestable. Se estaba volviendo caótico. Y ese era el momento perfecto para su regreso. Están haciendo demasiado ruido ahí abajo, gruñó Shiki, con una peligrosa luz en los ojos. Este Umi, este dragón, son solo distracciones. Son hormigas peleando por una migaja mientras el león está a punto de despertar. Se volvió hacia su tripulación y dio una orden. Doctor Índigo. Acelera los experimentos. Mi ejército debe estar listo. Hazlo tan rápido como puedas, rugió. El mundo se ha convertido en un circo ruidoso. Es hora de recordarles cómo luce el verdadero poder. Es hora de mostrarles la fuerza de Shiki, el león dorado. A bordo del barco del Cyberpol, navegando desde el North Blue. Sobre la cubierta, los agentes de élite del CP0 permanecían de pie. La misión en los 4 reinos había terminado oficialmente. Eran profesionales y la operación había sido un éxito completo. Había una silenciosa satisfacción en el ambiente. Todos recordaban el abrumador poder de su nuevo comandante, Umi. Recordaban cómo había detenido uno de los ataques más poderosos de Robluzi con una sola mano. Y todos recordaban su última orden antes de entrar en la cabina del capitán para descansar. No interrumpan mi sueño, sin importar lo que ocurra. La puerta de la cabina había permanecido cerrada. Los agentes, respetando su orden, no habían llamado. Simplemente realizaron sus tareas mientras esperaban a que saliera. Entonces llegó el Newscore. Dejó caer el periódico matutino sobre la cubierta con un alegre graznido y luego se alejó volando. Kaku, el hombre de la larga nariz cuadrada, lo recogió. Comenzó a leer el titular y sus cejas se elevaron por la sorpresa. Parece que nuestra pequeña misión de limpieza fue más importante de lo que pensábamos, dijo mientras una lenta sonrisa aparecía en su rostro. Cuando los demás agentes escucharon eso, se reunieron a su alrededor. Jabra, que tenía aspecto de lobo, le arrebató el periódico. Ya. ¿Qué pasa? Miró la portada y su mandíbula cayó. Un héroe. Rugió entre carcajadas. Están llamando héroe a Umi-sama, el héroe del North Blue. Califa ajustó sus gafas mientras se inclinaba para leer. Aquí dice que salvó 4 reinos del terror del ejército revolucionario, dijo con voz profesional. Y también dice que recuperó la tecnología perdida de Germa. Vaya. El gobierno mundial ciertamente sabe cómo contar una historia. Esto es una exageración, ¿no es así? Stussy, la hermosa e inteligente agente que conocía más secretos del mundo que la mayoría, simplemente sonrió. No es una exageración, dijo con calma. Es propaganda. Y es brillante. Todos la miraron. Piénsenlo, explicó Stussy. El mundo ahora tiene un nuevo héroe al que animar. Tiene una nueva razón para odiar a los revolucionarios. Y el gobierno mundial tiene una historia perfecta para explicar de dónde obtuvieron sus nuevas armas. Resuelve 3 problemas con un solo periódico. Todos los agentes eran muy inteligentes. Lo comprendieron inmediatamente. No solo habían participado en una misión para matar revolucionarios. Habían sido actores en una gran obra, y el mundo entero era su audiencia. Bueno, el hombre grande y silencioso, simplemente cruzó los brazos. Entonces, el hombre que está durmiendo en esa cabina, dijo con voz grave. Ahora es uno de los héroes más famosos del mundo. La idea era extraña. El hombre poderoso que acababan de conocer, el hombre que ahora era una superestrella mundial, estaba a pocos metros de distancia durmiendo una siesta. Entonces habló Robluzi. Había estado observando el periódico durante largo tiempo. Señaló con un dedo la parte inferior del artículo. Es más que eso, dijo Luzi con una voz baja y fría como un susurro.
No es solo un héroe. Lo han convertido en vicealmirante. Un silencio conmocionado cayó sobre toda la cubierta. Un vicealmirante de los marines. Ese era uno de los rangos más altos del mundo. Umi no era simplemente un comandante temporal. Ahora era uno de los hombres más poderosos de toda la organización de los marines. Luffy observó la puerta cerrada de la cabina con un respeto nuevo y más profundo. Recordó las extrañas palabras que Umi le había dicho. No es que fueras débil, sino que tu oponente era Luffy. En aquel momento, había sido confuso. Pero ahora empezaba a tener un poco más de sentido. Este hombre, Umi, no era simplemente un luchador. Era un jugador dentro de un juego mucho más grande. Un juego de poder y política. Estaba en un nivel completamente diferente al suyo. Luffy sintió encenderse en su pecho una nueva llama helada de lealtad. Servir a un hombre tan poderoso, tan importante, eso era verdadera justicia. Capítulo 60. Bar de estafas de Shaki, Arboleda 13, Archipiélago Sabaody, Paradise, Grand Line. Shaki, una mujer que parecía no envejecer nunca, pulía un vaso con un paño limpio mientras sus ojos recorrían el periódico matutino extendido sobre la barra. Dio una larga y lenta calada a su cigarrillo, mientras el humo se elevaba en espiral hacia el techo. Dijo a la habitación vacía. El gobierno mundial está mejorando en escribir cuentos de hadas. Incluso han creado a un príncipe apuesto para salvar el día. Una voz profunda y tranquila como el fondo del océano respondió desde otra habitación del bar. Los cuentos de hadas son para niños, Shaki. Esto es otra cosa. Silver Rayleigh, el rey oscuro y antiguo brazo derecho del rey de los piratas, salió caminando. Sus viejos ojos, que habían visto el mundo entero y todos sus secretos, observaron el periódico. Vio la fotografía del hombre de expresión seria llamado Umi. G. Rayleigh soltó una leve carcajada. Nunca cambian sus trucos. Cuando el mundo empieza a hacer demasiado ruido, cuando la gente comienza a formular demasiadas preguntas, crean un monstruo para asustar a todos y luego crean un héroe para que todos se sientan seguros. Shaki expulsó un anillo de humo. Es un buen truco. Les ha funcionado durante mucho tiempo. La gente se lo tragará. Odiarán a Dragón y amarán a este nuevo vicealmirante. Rayleigh tomó el periódico, pero su mirada estaba distante, observando algo mucho más allá de la tinta barata y el papel. No estaba viendo simplemente una mentira política. Estaba viendo el fantasma de un patrón muy antiguo, una sombra que se había extendido a lo largo de los siglos. Ese nivel de control, ese tipo de manipulación capaz de sacudir al mundo entero, le resultaba familiar. Se sentía antiguo. No es solo un truco. Dijo Rayleigh suavemente, con una voz cargada por el peso de recuerdos que jamás podría compartir. Es un sistema. Un sistema diseñado para mantener al mundo dentro de una jaula, y acaban de colocar una nueva y brillante cerradura en la puerta. Volvió a mirar la fotografía de Umi. El poder en esos ojos, la forma en que se comportaba, le recordaba las viejas historias, las leyendas del siglo vacío que tan pocos conocían en la era actual. Era la mirada de alguien que creía tener el derecho de gobernar el mundo, de decidir qué era correcto y qué era incorrecto para todos. El mundo ya había visto antes un choque como ese. Un choque de voluntades tan poderoso que casi había destruido el planeta. Hace 862 años. El mundo estaba en llamas debido a una guerra entre dos facciones. Los mares estaban teñidos de rojo con la sangre de una gran y terrible guerra. En cierta isla, donde el propio suelo estaba agrietado y dividido por la fuerza de poderosas batallas, dos figuras permanecían frente a frente. La primera era un joven con una amplia e irreprimible sonrisa, aunque hoy su sonrisa estaba teñida de una profunda tristeza. Vestía una camisa sencilla, pantalones y un sombrero de paja muy familiar sobre su cabeza. Sus ojos, aunque cansados por interminables combates, seguían brillando con una fe inquebrantable en la libertad. El segundo también era un joven, pero se mantenía erguido y orgulloso como un rey. Sus ropas eran elegantes y reales, incluso en medio de un campo de batalla. Su rostro era apuesto, pero estaba deformado por una fría ira justiciera. Sus ojos rojos brillaban con el dolor de la traición. El hombre del sombrero de paja dio un paso al frente, extendiendo una mano. Imu, mi amigo. Dijo con una voz llena de un cansado pesar. El rostro del majestuoso hombre se retorció de ira. Joy boy.
pronunció el nombre como si fuera una maldición. Joy Boy dejó escapar una pequeña y triste risa. ¿Quién necesita enemigos?, dijo mientras observaba toda la destrucción a su alrededor. Cuando alguien tiene un amigo como tú. Amigo. La voz de Imu fue un siseo furioso. No me hagas reír. Cuando el mundo está sumido en el caos, un amigo ayuda a traer orden. En lugar de ayudarme, uniste tus manos con los enemigos. Este es tu problema, Imu. La voz de Joy Boy se llenó repentinamente de fuego, mientras su propia frustración finalmente desbordaba. Te lo dije muchas veces. Ellos no son el enemigo. Los hombres pez, los gigantes, las demás razas de este mundo y la gente de esos reinos, solo quieren ser libres, solo quieren vivir a su manera. Basta de tu hipocresía. Rugió Imu, agotando finalmente toda su paciencia. Hablas de libertad, pero solo traes destrucción. Crearé un mundo de orden perfecto. Un mundo donde no exista la guerra ni el caos. Y lo haré sin ti. Un poder aterrador estalló desde Imu. El aire a su alrededor se volvió pesado y frío. Su cuerpo comenzó a cambiar y a crecer. Su piel se volvió de un negro acuoso y oscuro, como la parte más profunda del océano a medianoche. Venas púrpuras brillantes se extendieron por todo su cuerpo como rayos atrapados bajo la piel. Dos enormes cuernos de pura sombra surgieron de su cabeza. Creció y creció hasta convertirse en un monstruo colosal de 15 metros de altura, un gigante de oscuridad y agua marina. Esta era la forma híbrida de su fruta Zoan mítica. Fruta demonio modelo. Demonio marino Umibozu. En su enorme mano, su espada, Reida Ikitetsu, también creció junto con él. Su hoja rojo oscuro ahora pulsaba con una siniestra energía negra. Levantó la espada gigantesca por encima de su cabeza, preparado para descenderla y partir en dos al hombre frente a él. Borraré de la historia tu existencia y tus sueños estúpidos. Gritó Imu, con una voz semejante al rugido de un maremoto. Pero Joy Boy no huyó. Ni siquiera parecía asustado. En cambio, un sonido surgió desde lo más profundo de su pecho. Primero fue un único golpe de tambor, luego se transformó en una carcajada fuerte, resonante y contagiosa que parecía rechazar la oscuridad. Ja, 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 ja. Siempre eres tan serio, Imu. Rió Joy Boy. Mientras reía, una brillante luz blanca explotó desde su cuerpo. Su cuerpo se volvió gomoso y libre. Su cabello se transformó en llamas blancas y una bufanda de nubes esponjosas apareció alrededor de su cuello. Sus ojos brillaron con una alegre luz dorada. Esta era la despertada de su propio poder. Fruta humano, Zoan mítica, modelo. Nika, el dios del sol. La gigantesca espada de Imu cayó con toda su fuerza. Joy Boy, ahora convertido en un ser de pura libertad de imaginación, simplemente levantó un puño gomoso para interceptarla. ¡Boom! Un puño chocó contra una espada, pero era mucho más que eso. Dos increíbles fuerzas de voluntad, los dos Aki del conquistador más poderosos de la historia del mundo, colisionaron entre sí. Una aterradora onda expansiva de energía roja y negra pura explotó hacia todas las direcciones, desgarrando aún más la isla. El suelo se hizo pedazos. El mar alrededor de la isla fue empujado hacia atrás, creando momentáneamente un gigantesco cráter vacío en el fondo oceánico. Muy arriba, el cielo cubierto de humo fue partido en dos. Las nubes fueron desgarradas, creando una división perfecta y estremecedora en los cielos. Las dos fuerzas estaban perfectamente equilibradas. No puedes detenerme. Rugió Imu. Levantó su otra mano y el aire detrás de él se distorsionó. Docenas de enormes lanzas sombrías aparecieron, cada una goteando una oscura energía acuática. Todas apuntaban hacia Joy Boy. Pero Joy Boy simplemente sonrió mientras su cuerpo rebotaba de energía. ¡Ah! Gritó. Tomó una profunda bocanada de aire y sus brazos gomosos comenzaron a moverse hasta convertirse en una mancha borrosa. ¡Goma goma! Gritó Joy Boy. Gadlingk. Sus puños salieron disparados hacia adelante. 100, luego 1000. Una imposible tormenta de golpes que llenó el aire. Cada puño estaba recubierto por la brillante energía similar al sol de su poder. Las lanzas sombrías se precipitaron contra él. Pero fueron recibidas por una ola de puños gomosos llenos de alegría. Boom. 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 Boom.
Cada lanza fue destruida hasta desaparecer por el implacable bombardeo. La oscuridad fue despedazada por la luz. Los dos seres divinos permanecieron frente a frente sobre la isla, bajo un cielo que ellos mismos habían roto. Uno era un rey del orden y la oscuridad. El otro era un guerrero de la libertad y la risa. Era una batalla entre dos amigos. Era una batalla entre dos ideales. Era una batalla por el destino del mundo entero. Y era una batalla que sería borrada de la historia. Fin del video. Antes de terminar el video, mando saludos a los miembros de Patreon. Saludos a Leonardo Gutiérrez, Taik24, Kroos Stale y Nayer. Y a los demás miembros de nivel 1. Gracias por su aportación al canal. Con esto terminamos el video. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyar mi contenido y pueda llegar a más personas. Si quieres ver mi contenido antes que nadie y de paso apoyarme, puedes unirte a mi Patreon, para ver todos mis vídeos adelantados, por el precio de $1. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.